Saludos, vamos a comenzar el estudio del capítulo 7 de Daniel. Este capítulo es un capítulo excelente desde el punto de vista de lo descriptivo que es y de lo mucho que abunda en información. Es un capítulo que es un buen complemento al libro de Apocalipsis para conocer con más detalles todo lo que Dios ha querido decirnos con los acontecimientos de estos imperios mundiales y especialmente el que nos toca a nosotros en estos últimos días, que es el de los 10 reinos de los últimos días. Vamos a estar cubriendo cómo Daniel describe a las bestias. Dios tiene un simbolismo para dar mensaje. Los símbolos es un tipo de lenguaje que describen las características de lo que Dios quiere decir. Los símbolos describen a gran escala muchas características y abundan en su mensaje, en su descripción, mucho más que las palabras de los lenguajes. Por eso Dios usa este tipo de comunicación, porque es bien descriptivo y expresa a gran escala muchas características de lo que Dios nos quiere decir. Dios empezó a describir usando a Daniel al imperio de Babilonia, en donde lo describió como un león, este que tenemos aquí. Luego describe el segundo imperio con la segunda bestia, un oso, que es el imperio medo-persa. Luego, el tercer imperio que describe, con la bestia, en este caso, un animal de 4 cabezas. Esto es bien importante, 4 cabezas. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Porque las cabezas identifican imperios adicionales, pero que están en este caso integrados en la misma formación del imperio que reinó en aquellos días, el imperio de Grecia, en donde Alejandro el Grande conquistó grandes territorios de terreno, pero Alejandro el Grande iba bien apresurado y al final de sus grandes conquistas estuvo bien descontrolado en conducta y realmente no tenía una gran administración. O sea, Alejandro el Grande no era un buen administrador, aunque fue un gran conquistador de tierras, de países, de reinos adicionales. ¿Y qué sucede? Alejandro el Grande muere temprano, a temprana edad, y sus generales, sus líderes de alto rango, quedaron sin el líder, Alejandro el Grande, y Alejandro el Grande no dejó un sucesor ni definió una línea de sucesión. ¿Qué sucede? Que todos sus líderes, generales y altos personajes de su reino, a un mismo nivel quedaron, que estaban debajo de Alejandro, quedaron confrontándose unos a otros. Y empezaron unas guerras internas que finalmente se dividen entre sí y se reparten a la fuerza 4 regiones grandes de las conquistas que había hecho Alejandro el Grande. Por eso esta bestia Dios la presenta con 4 cabezas, porque es parte de un mismo reino. Y de ahí, de esos 4 reinos que surgieron de Grecia, de las conquistas de Alejandro el Grande, eventualmente surgieron muchos otros reinos. Fue bastante la cantidad de reinos que se formaron porque no hubo una centralización de gobierno después de Alejandro el Grande. Incluso Alejandro el Grande tenía un pueblo, sus guerreros estaban ya molestos con él porque los atropelló haciendo grandes conquistas. Y ellos obedecían a Alejandro porque tenían las expectativas de recibir algún beneficio.
¿Qué sucede? De estos 4 reinos que se formaron de Grecia, eventualmente, después de muchos cambios y muchos reinos que salieron de este conglomerado de estos 4 reinos, se forma el Imperio Romano. Es como el desenlace del Imperio de Grecia. El Imperio de Grecia se divide en 4 reinos y eventualmente continúan divisiones adicionales hasta que llega a dominar el Imperio Romano. Por eso es que hemos enseñado, y lo van a ver más adelante, que tenemos la primera bestia, Babilonia, un reino. La segunda bestia, Medo-Persa, 2 imperios. Y Grecia, que eventualmente se forma con 4, son 6. 6. Y la cuarta bestia que describe Daniel es el reino de los últimos días, que está compuesto por 10 grandes, potentes naciones de los últimos días. Este que está aquí, que es el dragón con los 10 cuernos, es el imperio mundial de los últimos días, en donde Satanás estará otorgándole todo su poder a este imperio. Este es el imperio más devastador que va a haber existido sobre la faz de la tierra, y esos detalles los vamos a estar viendo en la explicación del capítulo 7 de Daniel. Así que con esta introducción vamos a pasar al estudio del capítulo 7 de Daniel con interpretación. Dios les bendiga. Comencemos ahora con el estudio detallado con interpretación del capítulo 7 de Daniel. Saludos, aquí nos encontramos para comenzar con el estudio del capítulo 7 de Daniel. En este capítulo 7 se hace una descripción de las 4 bestias que vio Daniel en visión en medio de sus sueños. Y esto que vamos a estar describiendo ocurre para cerca de 550 años antes de Cristo. Y son los momentos del imperio de Babilonia, en donde Daniel estaba fungiendo como alto funcionario del gobierno. Vamos a comenzar con el verso número 1. Y aquí tenemos la porción bíblica utilizando Reina Valera del 60, y en las letras rojas estamos escribiendo la interpretación. Comenzamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En este caso, cuando está ocurriendo esta experiencia en Daniel, la fecha en que ocurre es el 556 a.C. Esto es 30 años después del cautiverio de Jerusalén en Babilonia, cuando fueron invadidos por Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde estuvieron 70 años. Y aquí esto ocurre 30 años después de que fueron llevados al cautiverio. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Estas visiones y sueños son del tipo de visión cerrada. Esto lo que quiere decir es que Daniel tuvo esta experiencia con los ojos cerrados mientras descansaba en su lecho, mientras dormía. Son sueños, y Dios en medio de un sueño, o sea, dentro de un sueño, Dios puede dar visiones. Por eso dice, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Recibió una secuencia de visiones donde Dios le mostró
los acontecimientos que estaban por ocurrir. Les adelanto que una visión es una experiencia bien marcada y bien real, y es más real que la actividad física con los ojos abiertos mientras usted está despierto. O sea, son momentos reales, pero son momentos espirituales donde se tiene y se recibe un mensaje, en este caso, de parte de Dios. Esto, cuando dice que luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, lo que quiere decir es que fueron tantas las cosas que vio, pero cuando escribió el mensaje central que Dios quería darnos a cada uno de nosotros. Por eso escribí esto de que relata lo principal. Significa que fueron muchos los detalles que vio, pero sí pudo relatar lo principal del asunto. O sea, que pudo escribir el mensaje fundamental y completo de lo que Dios quería decirnos. ¿Por qué hago este comentario? Porque Dios tiene un lenguaje. Esto es bien poco conocido. Dios tiene un lenguaje mediante el cual nos informa y nos deja saber las cosas. El lenguaje de Dios en los sueños contiene símbolos. Y en este caso, las bestias que Daniel vio, todas esas bestias que Daniel vio, tienen un tipo de representación. Una bestia tiene unas características, otra bestia tiene otras características, otras funciones, cómo se comporta una, cómo se comporta la otra. Y por eso Dios utiliza este sistema de comunicación mediante símbolos. Usa colores también. Y dentro de las visiones y los sueños, Dios da interpretación. O sea, Dios da revelación.